Hay una historia en el Antiguo Testamento que, si soy honesto contigo, probablemente sea la más perturbadora de toda la Biblia. Contiene elementos tan impactantes que podría considerarse inapropiada para menores de edad. Así que, antes de continuar viendo, debo advertirte. Este video no es adecuado para todas las edades y puede despertar recuerdos dolorosos de traumas del pasado. La historia que voy a compartir contigo se encuentra en Jueces, capítulos 19 al 21. Muchos conocen los horrores del capítulo 19, pero pocos siguen leyendo hasta el final. Creo que hay lecciones extremadamente importantes que debemos aprender de esta historia perturbadora. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la forma en que ves la fe, la justicia divina y la responsabilidad humana. Antes de comenzar, aprovecha para suscribirte al canal. De esta manera, no te perderás ningún contenido importante que traigo sobre temas profundos de la Biblia que pueden transformar tu vida espiritual. Activa las notificaciones para ser el primero en saber cuando publique un nuevo video como este. Ahora, abre tu Biblia conmigo en Jueces 19 y vamos a sumergirnos en esta impactante historia. La historia comienza de manera sencilla, con un levita, un hombre consagrado, emprendiendo un viaje para buscar a su concubina, quien lo había dejado. Este acto ya muestra la complejidad de las relaciones humanas en la Biblia, revelando cómo, muchas veces, buscamos resolver nuestros problemas de manera humana sin consultar profundamente a Dios. El viaje del levita, narrado en Jueces 19, nos lleva a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros, en algún momento, se encuentra en una jornada de reconciliación, ya sea con aquellos que amamos o con Dios. La Biblia nos enseña que Jesucristo nos llama a perdonar, a restaurar relaciones, y esta historia nos recuerda el poder de buscar al otro, tal como Dios nos busca cada día. Al llegar a la casa del padre de la concubina, el levita es bien recibido. Hay una hospitalidad cálida y repetida que lo retiene más tiempo del previsto. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos sentimos tentados a posponer nuestras decisiones, nuestros pasos de fe, porque nos sentimos cómodos donde estamos? Dios, sin embargo, nos llama a seguir adelante, a no quedarnos en nuestra zona de confort. Así como el levita, muchas veces nos vemos en situaciones en las que necesitamos avanzar, aunque la comodidad nos retenga. Jesús nos dijo que nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Debemos tener fe y valor para no perder el rumbo en las distracciones. Luego el levita decide partir y comienza su viaje de regreso. Elige no quedarse hasta el amanecer, a pesar de los consejos de su suegro. Aquí vemos una elección que, a primera vista, parece común, pero que se revela crucial más adelante. Muchas veces nuestras decisiones, grandes o pequeñas, llevan consecuencias que no podemos prever. Es importante pedir orientación a Dios, especialmente en momentos críticos de nuestra vida. La Biblia nos enseña en Proverbios 3:6: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». La sabiduría divina es esencial en cada paso. Al llegar a la ciudad de Gaba, el levita y su concubina encuentran refugio en la casa de un hombre anciano, un extranjero. Aquí vemos un ejemplo claro de cómo, en medio de un mundo a menudo hostil e indiferente, Dios siempre prepara a alguien para acogernos. La hospitalidad y el cuidado son valores centrales en la fe cristiana, y Jesucristo nos enseña a ser hospitalarios y solidarios con los necesitados. Sin embargo, la seguridad que encuentran es breve, pues la ciudad esconde oscuridad. La Biblia es clara al advertirnos sobre los peligros del mundo, pero también nos recuerda que el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Salmos 46:1. Es en este punto que la jornada, que comenzó como una búsqueda de reconciliación, toma un giro sombrío. Cuando el levita cree que está seguro, el mal se acerca. Esto nos muestra cómo, a veces, incluso en nuestros momentos de mayor esfuerzo por hacer lo correcto, somos sorprendidos por el mal. Y aquí, más que nunca, necesitamos aferrarnos a la fe, a la protección de Dios y confiar en que Él está con nosotros en medio de las pruebas.
Como Jesús nos enseñó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Nuestra jornada de fe, al igual que la del levita, está llena de desafíos, pero Dios camina con nosotros en cada uno de ellos. Al caer la noche, los hombres perversos de Gabá rodean la casa donde el levita se hospeda, exigiendo algo terrible, que lo entreguen para abusar de él. Este momento, tan grotesco y perturbador, nos lleva a reflexionar sobre la maldad que puede habitar en el corazón humano cuando se aleja de Dios. En el relato bíblico de Jueces 19, vemos cómo el pecado puede corromper a una comunidad entera, haciéndola capaz de cometer actos impensables. La Biblia nos advierte que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Y esta verdad se manifiesta de manera impactante en este episodio. Cuando el hombre se aleja de Jesucristo y de su amor, las tinieblas ocupan rápidamente el espacio que debía ser de la luz divina. En un intento por proteger al levita, el anfitrión toma una decisión terrible. Ofrece a su propia hija y a la concubina del levita a los hombres, con la esperanza de apaciguarlos. Aquí, la desesperación lleva a decisiones inimaginables, y es fácil preguntarse cómo alguien podría actuar de tal manera. Sin embargo, ¿cuántas veces, en nuestras propias vidas, hacemos concesiones morales, alejándonos de la voluntad de Dios, pensando que estamos protegiendo algo más importante? Este episodio nos desafía a reflexionar sobre la importancia de nunca ceder al mal, por más difícil que sea la situación. Jesucristo nos enseña a resistir el mal con firmeza, y la Biblia dice en Efesios 6:13, «Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo». Trágicamente, la concubina es entregada a los hombres de Gabaa, y su historia se vuelve aún más dolorosa. Es brutalmente abusada hasta la muerte, una imagen fuerte y dolorosa de las consecuencias de la maldad humana. Este momento oscuro no es solo un reflejo del horror de esa noche, sino también una poderosa metáfora de cómo, cuando la humanidad rechaza los caminos de Dios, el resultado es destrucción y caos. Así como la ciudad de Gabaa se entregó al pecado, vemos en el mundo moderno cómo el rechazo a las enseñanzas de Jesús y la falta de fe pueden resultar en una espiral de dolor y sufrimiento. Dios nos ofrece un camino de amor y redención, pero, como esta historia nos muestra, el rechazo de ese camino conduce a consecuencias trágicas. La muerte de la concubina es un símbolo de cuán deshumanizador puede ser el pecado, tanto para quienes lo cometen como para sus víctimas. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, debemos recordar que la gracia de Dios es mayor que cualquier maldad. Aunque el mundo esté lleno de injusticia, Jesús nos llama a ser luz y a no conformarnos con este siglo. Romanos 12:2. Nos enseña a actuar con amor, compasión y justicia, en contraste directo con las acciones brutales que vemos en esta historia. Nuestro llamado como cristianos es ser la sal de la tierra y la luz del mundo, para que las tinieblas no prevalezcan. Este trágico momento en la historia plantea una pregunta importante. ¿Cómo respondemos al mal? La Biblia nos enseña que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Es un recordatorio de que, aunque las fuerzas de las tinieblas sean poderosas, el poder de Dios es infinitamente mayor. La oración, la fe y la búsqueda de la justicia divina son las armas que el cristiano debe usar en tiempos de prueba. La violencia que vimos en Gabaa no debe ser una realidad en nuestras vidas, sino una advertencia de la necesidad de estar firmes en la fe en Jesucristo para evitar que tales actos se repitan. Después de la trágica muerte de su concubina, el levita toma una decisión tan impactante como perturbadora. Divide su cuerpo en 12 partes y las envía a las tribus de Israel. Esta acción drástica no solo llama la atención, sino que es un grito de auxilio, un llamado para que el pueblo de Dios despierte ante la maldad que se había instaurado. El relato bíblico en Jueces 19 nos presenta este hecho impactante que a primera vista parece incomprensible. Sin embargo, lleva un significado profundo sobre las consecuencias del pecado colectivo y la necesidad urgente de una respuesta.
Muchas veces, Dios nos muestra, a través de actos extremos, que el pecado no puede ser ignorado. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que cuando nos alejamos de Jesucristo y sus enseñanzas, el caos y la destrucción toman el control. Este acto simbólico del levita refleja algo que vemos en toda la Biblia: la necesidad de despertar la conciencia del pueblo de Dios. Así como el profeta Isaías clamó por la renovación del corazón y el regreso a la fe verdadera, el levita usa este acto horrible para provocar una reflexión. La Biblia nos enseña que debemos corregirnos unos a otros con amor, pero también con seriedad, pues mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Proverbios 27:5. En este caso, el levita busca despertar a una nación que se había vuelto apática, que había permitido que el pecado se extendiera sin resistencia. A veces, Dios permite que ocurran eventos drásticos para que veamos la urgencia de volvernos a Él. La respuesta de las tribus de Israel al mensaje del levita es inmediata y unificada. El horror ante la violencia cometida contra la concubina despierta un sentimiento de justicia en el pueblo, y se reúnen para enfrentarse a la tribu de Benjamín, que había dado refugio a los hombres perversos de Gabá. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, muchas veces, somos llamados a actuar ante la injusticia. La fe en Dios nos enseña a no ser pasivos, sino a luchar por lo que es correcto. En Mateo 5:6, Jesús nos dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». No obstante, también necesitamos discernimiento para no actuar con ira o odio, sino con la justicia que viene de Dios. El desmembramiento del cuerpo de la concubina también saca a relucir la idea de una nación dividida, donde el pecado se había infiltrado de tal manera que fue necesario un acto tan extremo para unir a las tribus. En nuestras vidas, esto puede compararse a los momentos en que Dios nos llama a reflexionar sobre nuestra propia unidad espiritual y el estado de nuestra fe. Así como el cuerpo de la concubina fue dividido, nuestros corazones, cuando están alejados de Dios, también pueden fragmentarse. La Biblia nos llama a la unidad en el cuerpo de Cristo, recordándonos que somos un solo pueblo, unidos por la fe en Jesús. Cuando nos alejamos de esta verdad, corremos el riesgo de permitir que las divisiones crezcan. Este evento marca el inicio de una serie de consecuencias devastadoras que no podrían haberse evitado. Cuando se ignora el pecado, cuando se tolera la maldad, las consecuencias son inevitables. Así, vemos que esta historia sirve como una advertencia no solo para los israelitas, sino para todos nosotros. La fe en Dios nos llama a la responsabilidad, y siempre debemos recordar que nuestras acciones tienen un impacto. El apóstol Pablo nos advierte en Gálatas 6:7: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará». El levita plantó una semilla de justicia al enviar el cuerpo de la concubina, pero las consecuencias de años de negligencia espiritual estaban a punto de caer sobre la nación. A partir de la acción del levita, se desata una guerra civil devastadora en Israel. Las tribus, indignadas por el crimen atroz cometido en Gabá, marchan contra la tribu de Benjamín, exigiendo justicia. La gravedad de la situación es tal que hermanos en la fe se enfrentan entre sí, lo que resulta en un conflicto que casi extermina a una de las 12 tribus de Israel. Esta guerra nos hace reflexionar sobre cómo el pecado, cuando no es confrontado y corregido, puede crecer y destruir hasta los lazos más sagrados. Jesucristo nos enseñó sobre la importancia de mantener la unidad en el cuerpo de Dios, recordándonos en Marcos 3:25 que si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El conflicto entre las tribus es una advertencia sobre el peligro de la desunión. El conflicto no fue solo físico, sino también espiritual. Al entrar en guerra, las tribus de Israel se vieron obligadas a confrontar sus propios fallos como nación. ¿Por qué Dios permitió que el pecado de Gabá llegara a ese punto? ¿Por qué el pueblo de Benjamín protegió a aquellos que cometieron un crimen tan atroz? Estas preguntas resuenan en nuestra propia vida espiritual.
Muchas veces, en lugar de confrontar nuestros errores y pecados con fe en Dios, intentamos ocultarlos o justificar nuestras acciones. Sin embargo, la Biblia es clara al decir en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando no enfrentamos el mal, tiene el poder de extenderse y traer destrucción. La guerra contra la tribu de Benjamín casi lleva a su completa aniquilación. Solo 600 hombres sobrevivieron después de brutales batallas, y el resto del pueblo fue destruido. Esto nos hace reflexionar sobre las consecuencias extremas de una guerra movida por la ira y la venganza. Aunque el deseo de justicia era legítimo, la manera en que se condujo el conflicto acabó provocando una catástrofe. Aquí vemos una importante enseñanza. La búsqueda de la justicia, cuando no está guiada por la sabiduría y el amor de Dios, puede fácilmente convertirse en destrucción. En Romanos 12:19, Pablo nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Solo Él es el verdadero juez. Frente a la casi extinción de la tribu de Benjamín, las otras tribus se vieron obligadas a tomar medidas drásticas para garantizar su supervivencia. Decidieron que los sobrevivientes de Benjamín debían casarse con mujeres de otras tribus, una solución que, aunque extrema, buscaba preservar al pueblo de Dios en su conjunto. Esto nos enseña sobre la gracia de Dios, incluso en las situaciones más desesperadas. Cuando la humanidad está a punto de autodestruirse, Dios siempre ofrece un camino de reconciliación y redención. Nos llama a restaurar lo que ha sido quebrantado, tal como lo hizo por medio de Jesucristo, quien vino al mundo para reconciliarnos con el Padre. Incluso en medio de la guerra y el caos, Dios nunca abandona a su pueblo. Esta guerra civil no es solo una lección sobre las consecuencias del pecado, sino también un poderoso mensaje sobre la importancia de la reconciliación. Aunque el pueblo de Benjamín cometió graves errores, las demás tribus se unieron para garantizar su supervivencia. Esto nos recuerda la necesidad de buscar la paz y el perdón, incluso cuando las heridas parecen irreparables. La Biblia nos enseña que debemos perdonarnos unos a otros, como Cristo nos perdonó. Colosenses 3:13. Al final, esta historia, aunque marcada por la violencia, nos señala hacia la esperanza y la restauración que solo Dios puede ofrecer. La historia del levita y su concubina y todo lo que sucedió después de ese evento trágico nos lleva a profundas reflexiones sobre la responsabilidad y las consecuencias. Cada personaje involucrado tomó decisiones que, por pequeñas que parecieran, tuvieron un impacto devastador. Desde la elección del levita de no esperar hasta el amanecer para partir, hasta la hospitalidad del anciano en Gabá, todo culminó en una tragedia que cambió el destino de una nación. Esto nos recuerda que, en nuestras vidas, cada elección que hacemos tiene un peso. Jesús nos enseña a ser vigilantes, a vivir en una búsqueda constante de la sabiduría y la dirección de Dios. Proverbios 3:5-6 nos aconseja confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando buscamos la guía divina, evitamos decisiones que pueden llevarnos a consecuencias dolorosas. La responsabilidad personal, tanto del levita como del pueblo de Israel, es uno de los pilares de esta historia. Dios nos llama a ser responsables por nuestros actos, tal como llamó a Adán y Eva en el jardín del Edén, después de haber desobedecido. En Romanos 14:12, la Biblia nos dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Este principio es vital para nuestra vida espiritual. Cuando reconocemos nuestras fallas y nos volvemos a Dios en arrepentimiento, experimentamos su misericordia y gracia. Pero, como vimos en esta historia, cuando ignoramos nuestras responsabilidades, las consecuencias pueden ser severas, no solo para nosotros, sino para todos a nuestro alrededor. La fe en Jesucristo nos enseña a vivir de manera justa y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Las consecuencias de esta guerra civil casi destruyeron a la tribu de Benjamín, pero al mismo tiempo revelaron la necesidad de reconciliación y redención. Esto nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, Dios nunca nos abandona.
Él ofrece un camino de regreso. Así como el pueblo de Israel tomó medidas para restaurar a la tribu de Benjamín, Jesucristo vino al mundo para ofrecernos la reconciliación con Dios. El amor de Dios es tan grande que transforma incluso las peores situaciones en oportunidades para traernos de vuelta a Él. En 2 Corintios 5, 18 a 19, Pablo nos habla sobre el ministerio de la reconciliación, algo que debe estar presente en nuestras vidas como seguidores de Cristo. Esta historia también nos enseña sobre la importancia de estar atentos a las consecuencias no solo para nosotros, sino también para los demás. Las decisiones de las tribus de Israel afectaron a toda la nación. Del mismo modo, nuestras decisiones hoy pueden impactar profundamente a quienes nos rodean, nuestra familia, nuestra comunidad e incluso las generaciones futuras. La Biblia nos llama a ser responsables no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Como Cristo nos enseñó, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12:31. Esto incluye pensar en las consecuencias de nuestros actos y cómo pueden influir en la vida de los demás. Por último, al reflexionar sobre esta historia, recordamos la gracia y la misericordia de Dios. Incluso en medio de la destrucción y el caos, Dios extiende su mano a aquellos que se vuelven a Él. El pueblo de Israel, a pesar de sus errores, fue capaz de encontrar una solución para preservar a la tribu de Benjamín, y esto nos recuerda que siempre hay esperanza en Dios. Las consecuencias de nuestras elecciones pueden ser duras, pero el amor y la gracia de Dios son siempre mayores. Jesús nos invita a vivir con responsabilidad, pero también nos asegura que, cuando fallamos, Él estará allí para levantarnos y guiarnos de vuelta al camino correcto. Ahora que has conocido esta historia perturbadora y las profundas lecciones que nos deja, la pregunta es: ¿cómo aplicarás este conocimiento en tu vida? ¿Qué decisiones has tomado que podrían traer consecuencias inesperadas? La responsabilidad ante Dios es algo serio y es fundamental reflexionar sobre esto todos los días. Comparte en los comentarios tu opinión sobre esta historia o cómo te ha impactado. Realmente quiero saber lo que piensas y cómo esto cambiará tu camino espiritual. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido que pueda transformar tu fe y acercarte aún más a Dios. Tu participación es muy importante, así que mantente atento a los próximos videos. Soy José Luis y espero verte pronto en nuestro próximo encuentro. Que Dios bendiga tu camino espiritual.